Antropología Podcast. Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Caleidoscopio Antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes. Tenía que ver con las propias concepciones de lo onírico entre otomíes orientales. Otro tenía que ver con el contenido de los sueños. Y el tercero con las narrativas, es decir, esos relatos cuando se relatan los sueños, en qué contexto y a qué fin, ¿no? Con qué objetivo. Capítulo 2, temporada 2. Andanzas oníricas. Teorías y prácticas del sueño otomí frente a la crisis. Doctora Federica Rainelli. Bienvenidos a esta nueva emisión de su seminario Caleidoscopio Antropológico, el seminario de los investigadores postdoctorantes del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En esta ocasión tenemos el placer de platicar con la doctora Federica Rainelli. Federica, platícanos un poco más sobre tu tema de investigación. Pues muchas gracias, Andrea. Mi tema de investigación tiene que ver con la antropología del onírico y en particular estoy desarrollando un proyecto sobre los usos sociales de las narrativas oníricas entre los otomíes de la Sierra Madre Oriental. Bueno, Federica, me gustó mucho la presentación que hiciste en el seminario y se me hace que el tema de los sueños es apasionante, entonces quería que nos platicaras un poco más cuál fue el método que utilizaste para investigar este tema de los sueños y cómo obtuviste estas narraciones oníricas en estos municipios donde trabajaste. Sí, pues es muy buena pregunta porque en efecto, pues si el trabajo de campo siempre presenta sus retos, yo siento que trabajar sobre el tema onírico incluso conlleva más. Pues se necesita, por supuesto, tener una familiaridad importante, ¿no? Estar bien arraigados, yo siento, en el contexto de estudio. Pues no es tan sencillo llegar con alguien desconocido, por ejemplo, y preguntar, oye, pues sí, ¿qué soñaste anoche? No creo que la mayoría de las personas no se sentirían muy cómodas en contestar eso. También un aspecto importante de la metodología es que yo nunca utilicé entrevistas ni estructuradas ni no estructuradas, porque también esas me parece una manera demasiado formal para abordar un tema que pues, finalmente es muy íntimo y que sale mejor a través de charlas informales que se pueden dar en cualquier momento de la interacción diaria. Para acabar, pues el tip metodológico es simple y sencillamente estar en campo, tomarse el tiempo para hacer investigaciones etnográficas a profundidad. Muchas gracias, Federica, por compartirnos un poco más sobre tu investigación. Yo creo que a todos nos deja intrigados. Deseamos mucho éxito en este segundo año e invitamos a nuestros escuchas para que sigan las actualizaciones del seminario y nos sigan en Spotify y en las redes sociales del instituto, en Facebook, en YouTube y en Twitter. X. Gracias. Muchas gracias, Federica. Bueno, Federica, a mí me gustaría los hallazgos que tuviste en tu investigación en este primer año de postdoctorado. Sí, gracias, Vanessa. Los hallazgos han sido varios. Mi proyecto de investigación se desarrolló a lo largo de 3 ejes principales. Uno tenía que ver con las propias concepciones de lo onírico entre otomíes orientales. Otro tenía que ver con el contenido de los sueños. Y el tercero con las narrativas, es decir, esos relatos cuando se relatan los sueños, en qué contexto y a
a qué fin, ¿no? ¿Con qué objetivo? Yo siento que los resultados más interesantes, porque fueron los más inesperados, atañen al segundo de esos ejes, es decir, a nivel de contenido onírico. A mí me sorprendió mucho ver qué tan homogéneo es el contenido de esos relatos. Y entonces como haya esa recurrencia de escenarios, personajes, acciones, modalidades de interacción. Y, en fin, esa alta convencionalidad en el contenido de los relatos incluso me ha llevado a plantear un nuevo proyecto de investigación que justamente será dedicado al análisis específico de esos contenidos y que va a ser el tema de la investigación de mi segundo año de postdoc. Gracias, Federica. Tengo yo una duda y es ¿cómo llegaste a tu tema de estudio y cuál crees que es la relevancia de este estudio que estás llevando a cabo? Eso es interesante porque en efecto yo llegué a ese tema porque pues podría decir que el campo mismo me agarró de la mano y me trajo. Pues las narrativas oníricas, el hecho de hablar de los sueños y entonces estar discutiendo, charlando, debatiendo incluso de lo que se soñó la noche anterior o los días anteriores siempre ha sido muy presente en mi experiencia de campo. Y entonces en algún momento dije, pues bueno, tal vez valga la pena estudiarlo, ¿no? de una manera específica. Y así es como empecé a formular ese proyecto y de verdad sí se reveló un proyecto bastante logrado desde ese punto de vista. Digamos que esos primeros inputs no me han traicionado. Y pues la relevancia se desarrolla en varios niveles, pues a un nivel micro, digamos, pues tiene relevancia para pues, la elaboración y la profundización del conocimiento sobre grupos indígenas de México, que siempre se me hace una tarea importante, pero pues también yo creo que con base en esa labor etnográfica se puedan desarrollar reflexiones de más amplio alcance sobre temas muy, muy actuales y muy interesantes, importantes, como justamente el tema del sueño, de la conciencia, de los otros estados de conciencia que pues finalmente nos interesan a varios de nosotros, ¿verdad? Bueno, Federica, a mí me llamó mucho la atención en lo que nos presentaste en este seminario, esta relación que observaste entre los otomís, entre el sueño y este otro estado de conciencia que podría ser la embriaguez o el trance, ¿no? Que es algo que yo observé en mi trabajo de campo en la Sierra Mazateca, donde se consumen hongos psicoactivos que producen efectos que podríamos llamar alucinógenos y que también, ¿no?, se relacionan con el sueño como un espacio de adivinación, de conocimiento, de premonición, pero también un espacio de peligro, ¿no? De la pesadilla, del mal viaje. Y quería saber si nos podías contar un poco más de qué es lo que dicen tus interlocutores o las personas con las que platicaste sobre sus sueños, sobre este aspecto, esta relación entre el sueño y la embriaguez y este doble aspecto de lugar de conocimiento y lugar de peligro. Sí, de hecho sí es cierto, incluso pues yo creo que eso sea un rasgo, no sé si decir universal, pero pues muy extendido, ¿no? Esa idea de relacionar esos otros estados de la conciencia con la dimensión del viaje, con la dimensión del aprendizaje, es algo, ¿no?, que vemos a menudo en muchos sistemas culturales diferentes, presentes y pasados. En el caso específico de los otomíes de la Sierra, yo diría que hay una especie de analogía fisiológica, o sea, de que esos estados, el sueño, el trance, la embriaguez,
sean considerados fisiológicamente equivalentes. Incluso hay un mismo término en anatomía para referirse a los tres, ¿no? Y sí, literalmente la fisiología de ese estado de conciencia se concibe, se describe de la misma forma. Sin embargo, hay un juicio de valor distinto y entonces, por ejemplo, pues el sueño es algo que a todos nos pasa y entonces tiene un valor, digamos, que va de neutro a positivo, yo diría, conforme la capacidad de cada uno de acordarse también de sus sueños, de relatarlos, de socializarlos, o sea, de darle una significatividad a nivel social. El trance, evidentemente, y supongo que eso en tu experiencia de campo también lo has constatado, tiene un valor individual, pero también social, ¿no? Muy importante el tipo de conocimientos que pueden derivar de estas experiencias que son importantes tanto para uno como para toda la comunidad o el colectivo ritual. Y en cambio la embriaguez es un fenómeno egoístico casi, quisiera decir, ¿no? Muy ego dirigido, que no beneficia a nadie más, sino tal vez la persona tomada. Y entonces sí, se le da por lo regular una connotación negativa. Yo tengo una duda que no pude expresarte durante el seminario y es, nos comentabas que los sueños también tienen una expresión muy particular en momentos o denotan momentos de crisis también, ¿no? Entonces, esto de enfermedades, la muerte, la migración ilegal a Estados Unidos, experiencias con entidades, pues, sobrehumanas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y me llamó la atención la ausencia de las etapas reproductivas en esas crisis, porque son como crisis a nivel individual, que al menos en mi experiencia en trabajo de campo, las mujeres con las que llegué a conversar, casi todas tenían una experiencia onírica, ¿no? Relacionada a la reproducción, ya sea un embarazo propio o un embarazo de alguien más, ¿no? Y muchas veces era como yo sabía que esta persona estaba embarazada porque soñé tal y tal, o no, ya sabía que el niño venía mal porque soñé tal y tal, y etcétera, ¿no? Entonces me llama la atención. Bueno, o más bien te quiero preguntar si eso es algo que tú has encontrado o no. No, yo en mi propia experiencia nunca he encontrado eso, lo cual en efecto es extraño porque tendría todo el sentido del mundo encontrar eso y más. Pienso, por ejemplo, a aquellas mujeres que no logran quedarse embarazadas, ¿no? Hablando de crisis, pues esa es una crisis importante en la vida de muchas mujeres, sobre todo cuando hay una presión social tan fuerte, ¿no? Y mucho que demostrar y mucho que perder. Y sin embargo no tengo ningún tipo de relato por el estilo, pero eso depende también de pues, una falla bastante clamorosa, en efecto, en mi propia etnografía, en mi propio trabajo de campo, que es no haber tomado suficientemente en cuenta ciertas clases de edad, por ejemplo, o el género femenil en general. Yo sí lo sé, es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Espero que que puedas encontrar la fuerza para perdonarme.
Pero la verdad es que sí, yo empecé a trabajar ahí con especialistas rituales que por lo regular son hombres y además hombres afuera de su edad reproductiva. Entonces hombres que tienen mujeres a su vez, ¿no? Que ya pasaron su edad reproductiva. Y como esa fue la entrada, de alguna manera ha condicionado también pues todo el desarrollo siguiente, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto me relaciono con quien sea, pero digamos que se ha quedado, no, en esa lógica de, por ejemplo, el interlocutor privilegiado, se queda un poco arraigada o contaminada, no sabría bien cómo decir, con esas primeras experiencias. Bueno, también habría que considerar que este tipo de narrativas oníricas generalmente se producen en confianza, ¿no? No es algo que le van a platicar a cualquiera, ¿no? Pues es algo que muchas veces es algo doloroso, ¿no? Entonces sí. Ay, me estás diciendo que soy cualquiera. Estoy diciendo que si no te has acercado a este grupo poblacional, pues no se van a sentir posiblemente en confianza, no lo sé, o tal vez no piensan que es algo que te interese. No lo sé. ¿Quién sabe? La esposa, una de las mujeres con las que más confianza tengo, que justamente era la esposa de una especialista ritual, para variar. Ella sí, nunca pudo tener hijos y lo vivía como un drama existencial, personal, muy fuerte. Hablábamos muchísimo de eso. Creo que te he contado incluso de algunos detalles. Bueno, eso ya no importa. Hablamos muchísimo de eso, pero no. Y sin embargo, nunca me contó de sueños relacionados con eso, por ejemplo. Entonces, pues, no sabría decirte, pero te lo voy a investigar. Me voy a dar la tarea de dar latas a ese target, sí, ¿no? Poblacional de mujeres en edad reproductiva. Vengan a mí. Bueno, a mí me surge una duda. Tengo una duda que creo que tiene que ver con la metodología y se extiende un poco más, y es pues por mis intereses en la lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú elicitaste este tipo de narraciones y si consideraste la narración en otomí, ¿no? Porque, bueno, para los que nos interesa el estudio del uso de la lengua, pues el habla ritual es una habla muy específica, ¿no? Es una habla que tiene ciertos patrones, normalmente es poética, ¿no? Pero bueno, a lo mejor eso ya es un poco más en mi área, pero sí quisiera saber cómo fue tu trato metodológico respecto a esos datos. Sí, mira, una precisación para empezar, el habla onírica, digamos, o sea, el relato onírico no es un habla ritual, ¿eh? Es un habla así, cotidiana, totalmente cotidiana. Dicho eso, de miles, formas y maneras diferentes, dependiendo del contexto. O sea, en muchos casos nos contábamos o me han contado sueños en contextos totalmente informales y entonces ni siquiera los grabé, ¿no? Eso nada más me acordé, ¿no? Traté como ponerle mucha atención. Y eso podía ser en conversación en otomí o en español, ¿no? Cualquiera de los dos. Y entonces nada más he tratado de ponerle como mucha atención y tratar de recordar lo más posible, fijarme sobre todo si había ciertas palabras, ¿no? que me parecían significativas. Y luego agarrarme a apuntarlos, anotarlos, ¿no? Medio escondida en algún lado, pero sin romper, digamos, el flujo, ¿no? de una conversación informal y fluida. Hubo veces que salieron sueños a lo largo de otras entrevistas, o sea, entrevistas sobre otros temas, y de repente en eso sale el relato de los sueños. Hubo incluso con personas con las que sí tengo un nivel de confianza suficientemente profundo como para dar latas, que me contaran un sueño que se me hacía muy, muy interesante, muy significativo, y entonces de repente decirle, oye, pues te puedo grabar, ¿no? Y me lo repites y lo grabo, o incluso me lo contan en español, por ejemplo, me lo puedes contar en otomí y lo grabo, y entonces ahí sí como pues
variedad, ¿no? Variedad de recolección de datos y por lo tanto variedad de datos. Sí, claro, y de retos. Claro, y de retos para el análisis, por supuesto. Muchas gracias, Federica, por compartirnos un poco más sobre tu investigación. Yo creo que a todos nos deja intrigados. Te deseamos mucho éxito en este segundo año e invitamos a nuestros escuchas para que sigan las actualizaciones del seminario y nos sigan en Spotify y en las redes sociales del instituto, en Facebook, en YouTube y en Twitter. X. Gracias. Encuentra las sesiones completas de este seminario en nuestro canal de YouTube. En este capítulo intervienen Andrea Silva, Marcos García, Vanessa Miranda y Federica Rainelli. Portada Carlos Bravo. Grabación, dirección y edición, comunicación digital y laboratorio de antropología visual del IA. Caleidoscopio antropológico. Un podcast del Seminario de Postdoctorantes.